Ok. Vamos a ver, chavos, vamos a ver detalles sobre los microcontroladores PIC16F1828, ¿sí? Estos microcontroladores, pues, son un microcontrolador específico, ¿sí? Quiero que quede muy claro, chavos, muy, muy claro, que hay variedad, miles y miles de microcontroladores, que de una marca, que de otra, que el mismo microcontrolador con más memoria RAM, con menos memoria RAM, con más memoria flash, con esto, con lo otro, no hay miles, con más PWMs, con menos, hay miles. Entonces, no quiero que se casen con un microcontrolador. Yo este microcontrolador, el 16, en otras clases o antes daba con el 16F887, pero me gusta este porque pueden conectarlo en Proteus y también tiene un configurador de código muy versátil. O sea, me gusta porque hay muchas herramientas didácticas para él. Pero no quiere decir que todo en su vida es o sea, en realidad en el campo de trabajo ustedes van a buscar diferentes microcontroladores. Uno de los trabajos, por ejemplo, en Honeywell aquí, es que les dan un control de esos de temperatura y trae un microcontrolador y trae dispositivos y tu trabajo como ingeniero es reducir los costos. Entonces tú vas a buscar microcontroladores que hagan lo mismo que el que tiene puesto ahí a un precio más barato. Puede hacer unos centavos, puede hacer lo que sea, pero en volumen son ganancias millonarias para la empresa. Entonces, ahorita vamos a utilizar este de ejemplo, ¿sí? Pero no quiere decir que nomás ese sepas usar o que cuando nosotros aprendamos a usar lo de microchip, ustedes van a poder trabajar con estos diferentes familias sin ningún problema, ¿sí? Bien. Entonces, pues bueno, como les digo, los microcontroladores microchip pues son variados, muchos. Y en este curso pues vamos a utilizar el 16F1828 en las prácticas, en todo. ¿Por qué? Pues porque así lo decidí, pero pueden ser el 887, pueden ser muchos, hay muchos modelos de varias familias. Entonces, en la primera parte del datasheet, ¿sí? Nosotros vamos a ver el resumen. Quiero verlo aquí con ustedes. Lo vamos a hacer una vez y luego vamos a hacer un repaso. Ok. Bien. Ahora, fíjense bien. Para buscar un datasheet, recuerden, se van a ir a www.google.com y ahí van a ponerle el PIC o el dispositivo electrónico que quieran. En este caso es el PIC 16F1828 datasheet. En este caso, pues todos estos te van a dar el datasheet. Hay muchas páginas, por ejemplo, al datasheet, pues tiene el datasheet de casi todos, de muchos componentes electrónicos. Y lo que gana es publicidad, o sea, entras aquí, ves el datasheet, ¿sí? Y aquí debe de haber publicidad, según yo. O bueno, no sé qué ganen, ¿verdad? Ah, pues sí, aquí están la publicidad de Mouser o Microchip, no sé, pues deben de ganar bastante en publicidad. Entonces, pues bueno, van a tener muchas páginas, ¿sí? Mouser, por ejemplo, vende circuitería y pues ahí vienen el datasheet de los micros. Entras y pues entras a la página de Mouser. Entonces Mouser pues te puede vender los micros. Todos están tratando de meterse en el flujo de personas que compran los micros. Por eso, pues bueno, hay datasheets por todos lados, ¿sí? Y probablemente todos estén bien, o sea, no quiere decir que esta página te va a dar un datasheet malo, sino que en este momento lo que nos conviene para que sea lo mejor es irnos al datasheet de Microchip. Pues esa es la versión original, la fuente inicial, ¿no?
Entonces ahí nos vamos al datasheet de Microsoft. Entonces, asumiendo que tenemos una tarea, ¿sí? Una tarea de comparar, digamos, microcontroladores. O vamos a pensar que es ese el trabajo, ¿verdad? Que es reemplazar un microcontrolador que está puesto en algún lugar. Entonces, pues bueno, vamos a tener que navegar entre muchos microcontroladores y ver si esos microcontroladores son compatibles o ver si esto o ver si el otro, ¿sí? Abrir con Adobe. Bien. Entonces, espérenme tantito, ¿sí? Dejen que abra, ahí va. En la primera ventana del datasheet, o sea, es que a mí se me hace bien fundamental que sepan usar el datasheet, ¿sí? En la primera ventana, pues viene información como el título, ¿sí? Vean que este es un microcontrolador, ¿sí? Pero es el mismo, pero tiene dos encapsulados, uno con 14 pines y uno de 20 pines, y los dos los están poniendo en el mismo datasheet, ¿sí? Vienen información de la marca y todo. Pero aquí, en las primeras páginas, ¿sí? Van a venir ayudas. Bueno, no ayudas, un concentrado de información, ¿sí? Este, por ejemplo, es de 49 instrucciones que utiliza este. No en C, no de C, son 49 instrucciones de ensamblador, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver la frecuencia máxima a la que puede correr este micro, que son 32 MHz. Está poderosón este micro, ¿sí? La memoria de programa es de 4 kilos. O sea que le puedes poner 4000 instrucciones. Bueno, 4000 y garrita, ¿no? Instrucciones al programa. Cabe mencionar que estas instrucciones son en lenguaje ensamblador, no en C. En C serían menos instrucciones. Aquí te dice que es de 256 de memoria de datos, por ejemplo, ¿sí? Aquí te habla de la pila, del nivel de stack. ¿Se acuerdan del contador de programa? Cuando hay brincos, guarda en la pila. Bien. Y aquí te habla de muchas más cosas, del cristal, de los periféricos, que si tiene watchdog timer, que si tiene pues timers, ¿verdad? Que la sección del convertidor analógico digital te dice cuánta resolución tiene, cuántos canales, o sea, 12 pines de ellos lo podemos poner a convertir de analógico digital. Ese mismo convertidor analógico lo podemos utilizar como comparador, ¿sí? Comparar un voltaje y que si algo sucede dispare una acción, ¿sí? Pues bueno, vienen muchas cosas, miren, muchas cosas. Por ejemplo, los pines pueden entregar 25 miliamperes, o sea, la corriente de salida de los pines, ¿sí? Habla de los timers, que son los contadores. Y sirven para, hagan de cuenta que sirven para hacer conteos de cosas, por ejemplo, de eventos que suceden, o también a veces los utilizamos para esperar a que pase un milisegundo y luego se haga algo. Un milisegundo y a veces se haga algo. ¿Sí? Y aquí, bueno, aquí viene toda la información, ¿sí? Viene toda la información, las comunicaciones, ¿sí? Pues bueno, muchas cosas. En la siguiente es una tabla comparativa, ¿sí? En donde vienen las diferentes familias que se están viendo aquí, que es el PIC16LF, el PIC16F1824, el PIC16LF1828, perdón, y el PIC16F bueno, ¿sí? Con sus diferencias que es el LF. Bueno, pues aquí te dice, esto es la memoria de programa, todos pueden soportar 4000 instrucciones, esto es cuánto es la memoria RAM, este es cuánto es la memoria PROM, y estas son las salidas. Vean que el 1828 tiene 18 salidas, ¿sí? De entrada, salida, input, output se llaman. Y los 1824 traen 12 salidas.
Aquí te dice cuántos convertidores analógicos digitales tienen. Por ejemplo, esta familia de aquí tiene 8 y estas familias 18-28 tienen 12. ¿Cuántos comparadores tienen? Pues aquí te los manejan 2, ¿sí? Los timers, todos tienen 4 timers. Comunicación del EUSART tienen estos. Este también es para la comunicación, para comunicaciones, es este, ¿sí? SPP, híjole, ese no me acuerdo qué es, ¿sí? Este es el latches para set reset como flip-flops, muy bueno. Y aquí, pues bueno, viene este es el resumen. O sea, que para fines comparativos o quieres saber más o menos qué tiene, en las primeras hojas te da un resumen de todo, ¿sí? Y es lo que vamos a ver aquí. Entonces, si vamos a ver el 16F18, como podemos ver cualquier micro en el mundo, ¿sí? Las primeras hojas, la segunda y tercera hoja nos va a dar una información general del micro 16F1828. Bien. Y de ahí podemos sacar datos generales, ¿verdad? El tamaño de memoria de programa, este es 8 kilos, perdón. Aquí está mal. Este es 8 kilos. Ancho del bus de datos, 8 bits. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, los bits que trabaja. La frecuencia de reloj máxima. El tamaño de memoria de programa era 4 kilos, no 7. Es de 4 la memoria de programa. Este está mal. La frecuencia máxima 32 MHz, el tamaño de la memoria RAM 256, ¿sí? Bytes. El voltaje de alimentación de 1.8 volts a 5.5 volts. Este voltaje menor es el que garantiza que no se borre la información de la memoria RAM. Recuerden que la memoria RAM es una memoria volátil, ¿sí? Entonces, si se baja de este voltaje, se te borra la memoria RAM y luego ya se te desconfigura todo el programa, todo el hardware. Aquí habla de la cantidad de convertidores de analógico digital, la cantidad de timers, ¿sí? Y las interfaces de comunicación. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, jefe. Bien. Quiero ver. Bueno, voy a tener que corroborar esa información. Ok. ¿Qué pasa? Ah, ok. Después, este se llama pinout, ¿sí? Y el pinout es muy importante en toda la electrónica porque te dice qué va en cada cosa, ¿sí? Qué va en cada cosa, qué pin va en cada, o sea, qué función tiene cada pin. Ese, fíjense bien, fíjense bien. Estoy pues como la cuarta hoja. Bueno, si no contamos la portada, ¿sí? Vean que aquí hay diferentes encapsulados, PDIP, SOIC, TSS, OP. Por ejemplo, el PDIP, ¿sí? Vamos a buscarlo aquí. Aquí está el encapsulado. Sí. El encapsulado PDIP, ¿sí? Es un tipo de encapsulado, ¿eh? Con las patitas. Pero fíjense bien, el encapsulado SOIC es otro. Control V. ¿Ven? Ese es como para montaje superficial, ¿ven? Ya no son las patitas. El encapsulado TSSOP es otro, ¿ven? Este es otro diferente. Entonces, dependiendo el encapsulado, dependiendo la familia,
ustedes tienen varias imágenes aquí o varios datos. Miren. Este es otro encapsulado, ¿ven? Este es el 1824 con un encapsulado QFN, ¿sí? Este es el 1824 con estos otros encapsulados y aquí viene el pinout, ¿sí? Y después, o sea que aquí estamos viendo el resumen de la familia 1824, ya sea cualquier encapsulado, entonces podemos ver el pinout, ¿sí? De cómo están conectadas las cosas. En nuestro caso, nos vamos a ir al 1828 y para estos PICs, que son las patitas, el PDIP al menos, ¿sí? Pues aquí viene la información. Entonces aquí podemos ver el voltaje VDD, ¿sí? Los contadores, ¿sí? Pero este en realidad es parte del puerto RA, del analógico. Este también y tienen otras funciones, tiene la entrada 1 del oscilador, ¿sí? Este otro, el RA3, tiene el Master Clear, que es para el reset y también es una entrada analógica. Entonces, tú vas configurando dependiendo de los registros que quieres usar en cada pin. Puedes usar o este, o este, o este, o este, o este. Pero este pin tiene todas esas funciones, ¿sí? Este pin tiene todas estas otras funciones. Este pin tiene todas estas funciones. Ahora, en programación, tú definirás qué quieres que haga, ¿sí? Pero todas estas funciones puedes poner. Entonces, pues ahí tú puedes ver dónde se polariza, dónde va el VCC, dónde va la tierra, dónde está el master clear, ¿sí? Dónde está el puerto A, el puerto B, el puerto C. ¿Ven? Y pues bueno, vienen diferentes encapsulados. Por ejemplo, este otro encapsulado, ¿sí? El QFN, pues obviamente vienen los pines en otras posiciones. Y después de ello viene esta tabla donde te dice un resumen de todos los pines y qué puede manejar cada pin. Por ejemplo, este puede manejar un puerto analógico o puede ser una referencia negativa, ¿sí? O puede trabajar como contadores, puede tener interrupciones, ¿sí? Y así algún conjunto de cosas. Y todos tienen capacidades distintas. Por ejemplo, el puerto serie, pues bueno, lo puedes conectar al RB5, ¿sí? El otro salida del puerto serie al RB7. Entonces, esta tabla es fundamental para saber en qué pines, porque vamos a pensar que ustedes tienen que sustituir ese micro de ese producto de Honeywell, ¿sí? No nomás es que tenga un PWM o que tenga esto, sino que a veces tienen que estar en la misma posición. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe, por el momento no. No, profe. ¿Sí está quedando claro? Bueno, entonces ahí viene un resumen de todo eso. Entonces, ese se le llama pinout y el pinout está en todos los dispositivos electrónicos. Los transistores tienen pinout, los amplificadores operacionales tienen pinout, todo. Y se refiere esto al orden de las pines y las funciones que tienen cada pin. ¿Sí? Ahora, vamos viendo las patitas en patitas. Hay unas patitas que son fundamentales para el encendido del micro, ¿sí? Una de esas pues es el VSS, que es la conexión a tierra, y otra es el VDD, que es la alimentación positiva. Pero bueno, otro es el oscilador. Esta es la entrada del oscilador o del cristal. En este caso, el PIC16F1828 trae un generador de reloj interno. Entonces no le tienes que poner un cristal externo, pero antes era la ley que tenías que ponerle un cristal externo. Entonces aquí tú puedes ponerle la circuitería interna o un cristal externo. Pues eso se haría con esas patitas CSC1, OS, C1, OS, C2, ¿sí? Y pues bueno, eso es lo que puedes conectar ahí. Ahorita vamos a ver más del tema. Bien.
La alimentación, pues es esa que les digo. Entonces, VDD es para voltaje positivo y lo VSS es para voltaje negativo. Bien. Ahora, el Master Clear, este es MCLR, el Master Clear es un botón de reset, en realidad es un botón de reset. Cuando yo presiono el Master Clear, chavos, se borra todo lo que estaba, o sea, ¿se acuerdan del contador de programa? El contador de programa es el que decía qué instrucción se iba ejecutando. Perdón. Entonces, cuando hacen un pulso bajo, es un pulso bajo porque tiene esta rayita arriba. Cuando hay un pulso bajo en el Master Clear, por ejemplo aquí, miren, presionan el botón y se aterriza, ¿no? Y se va ahí el pulso bajo. Entonces, cuando hay un pulso bajo, se resetea, por lo tanto el contador de programa se va a la dirección 0 y empieza todo a trabajar desde 0, es un reset. Se resetea todo el micro y empieza a trabajar desde 0, eso se llama Master Clear. Ahora, tú le puedes poner diferentes circuiterías aquí con diferentes objetivos. Por ejemplo, si yo nomás quiero hacer un reset sencillo, puedo poner esta circuitería, donde es un push button. Cuando yo presiono el push button, manda a tierra y se resetea el circuito. Si levanto el circuito, el push button, pues bueno, se levanta el reset, inmediatamente va a estar activo el micro. Pero a veces lo que queremos es que imagínense, se ponga la alimentación y la alimentación puede tener brincos y movimientos. Entonces queremos que cuando ponga la alimentación se espere, no sé, 10 milisegundos, 100 milisegundos o no sé, 2 minutos, no sé. Entonces se puede poner un circuito RC para que el capacitor en lo que se va cargando tarde en liberar el reset. Por ejemplo, o sea, hay muchos, o sea, lo que voy es, hay muchos circuitos que le puedes conectar al reset para diferentes cosas que quieres hacer, ¿sí? A veces quiero que cuando llegue la alimentación tarde unos milisegundos para que se levante, a veces quiero que se levante inmediatamente, a veces no quiero reset, a veces sí quiero reset, pues bueno, le pueden conectar. ¿Dudas? Profe, Claro. entonces la primera imagen ahí que estamos viendo serían automáticos, se resetean automático. Este no tendría un botón de reset del usuario. Este lo que pasaría es que llega la luz, imagínate, le pongo 5 volts, ¡pum! Este capacitor está descargado, no tiene voltaje. Y según la resistencia y el capacitor, este es la velocidad de carga, contado. Entonces, cuando llega el voltaje, ¿sí? Se energiza y se empieza a cargar el capacitor. Y llega un momento, vea que el capacitor está en tierra sin voltaje, pues es como un 0, entonces está reseteando el micro. Entonces, dependiendo de la resistencia del capacitor, es la velocidad de carga del capacitor. Entonces, con esto, automáticamente, después de que le puse la alimentación, se va a levantar el reset al inicio, después de un tiempo, dependiendo de la constante RC. Pero no tiene un push button para el usuario para que lo borre. ¿Sí? Muy bien, sí. Este otro es una evolución de este mismo. En realidad, este es el correcto, este no es tan correcto. Este es una evolución del mismo porque hace el mismo concepto. Vean que está la resistencia y el capacitor. Pero el concepto es que si el capacitor este se queda descargado, o sea, se queda cargado. Vamos a pensar que, miren, vamos a pensar que llega la luz en este. Se empieza a cargar el capacitor y levanta el reset después de un minuto, por decirlo, ¿no? Levanta el reset y después de un minuto, pues ya empieza a trabajar el micro. Vamos a pensar que se cae la luz, este capacitor sigue cargado y para que se descargue, pues se está descargando a través de esta resistencia, a lo mejor a través del micro, no sé, ¿sí?
Entonces, ese proceso de que se quede cargado el capacitor a veces molesta, fastidia en el aspecto de funcionamiento. Entonces aquí, en vez de que el proceso de descarga se haga a través de esta resistencia, se le pone este diodo para que se descargue directamente sin ninguna resistencia y que este capacitor, cuando se vaya a la luz, se descargue inmediatamente a través de aquí. ¿Sí? Y esta es para evitar que la corriente, cuando está cargado, ¿sí? Que la corriente pase a través entre al reset, ¿sí? Para evitar daños. Entonces, pues bueno, hay diferentes configuraciones de esto. Y esto es más que nada para si tú le quieres poner un botón de reset. También pueden hacer otro circuito que haga las dos cosas, ¿verdad? Que tú le des un botón de reset y más aparte haga esto. Sí, le contesté su pregunta. Sí, que sí, claro. Bien. Ok, ahora, hay diferentes puertos. En el caso del puerto A, generalmente tienen funciones similares todos los pines de un puerto. O sea, generalmente, todos los pines de un puerto tienen funciones similares. En este caso no tanto, pero sí es así. Entonces, en el caso del puerto A, ¿sí? Ustedes pueden buscar en la tabla, que es la de pin allocation, las características, por ejemplo, del puerto A, del A0, A1, A2, A3, A4, A5. Aquí estoy en el datasheet. Recuerden, estamos en la página como bueno, aquí estamos en las páginas iniciales, ¿sí? Ya pasó el pinout, ¿sí? Y aquí vienen todos los pines, el RA0, el RA1, el RA2, el RA3 y así sucesivamente. Bueno, para abundar más en el puerto A, ¿sí? Para abundar más en el puerto A, el datasheet está dividido en muchas secciones, o sea, dependiendo del hardware que quieres investigar. En este caso, si yo quiero saber información de los puertos, me voy a ir a las entradas y salidas, los puertos de entrada y salida. Los selecciono, ¿sí? Y me voy a la parte de puertos de entrada y salida. Y todas estas informaciones es muy importante para cuando estás debugueando y haciendo las cosas, ¿sí? Habla de los registros que controlan los puertos y de todas las cosas que permiten controlar esa información en los puertos. Ahora, esto es una información general de todos los puertos, del A, B, C, D y todos. Estamos en la sección básica, vean. ¿Sí? Si abro más aquí, viene información para el puerto A, información para el puerto B, y información para el puerto C. Está atacando un moyote, chavo, C. Hombre, no. Información para el puerto A, información para el puerto B, información para el puerto C. Vean que el puerto B solamente existe para el 1828, ¿sí? Porque en este están aglomerados el 1824 también. Entonces, vean, puertos, ¿sí? Puerto A. Entro aquí al puerto A y aquí me va a decir información del puerto A. Tiene 6 bits bidireccionales, ¿sí? Donde se define la dirección de esos es en el tris A. Pues, o sea, viene mucha información que ahorita no puedo abundar porque no estamos tan adentro en la información, digamos. O sea, ahorita no me van a entender mucho de esto, pero poco a poco me van a ir entendiendo, ¿sí? Pero aquí viene la información completa de ese puerto en general. Ahora, ese puerto también funciona como puerto de conversión analógico digital. Entonces aquí habla del tema, ¿sí? Del registro ANCEL-A, ¿sí? Y pues bueno, vienen muchas información general. Después de esto, vienen, bueno, aquí vienen interruptores.
interrupciones, pero aquí vienen los registros que están involucrados. ¿Qué registros? ¿Qué registros? Miren, a lo mejor estoy en la memoria. Si yo me quiero ir a la memoria, aquí viene el título de organización de la memoria, ¿sí? La primera que sale es la memoria de programa, que es esta. Y la segunda que sale es la memoria RAM, ¿sí? Es esta. Ahora, yo les dije que la memoria RAM, ¿sí? O la memoria de datos tiene unos que se llaman registros de funciones especiales, ¿sí? Fíjense bien, voy a recortar esto. A ver si tengo aquí el... No. Es que porque no salga porque no salga me fastidia mucho que los videos. Aquí está, recortes. Esta, la memoria RAM, yo les dije que es una memoria volátil. Es más, vámonos a antes, ¿sí? En Device Overview. Aquí aparecen las cosas como están estructuradas. Un poquito antes debe aparecer otro. Bueno, entonces un poquito después. Yo les dije, esta es la memoria de datos. Y esta es la memoria de programa, les dije. La memoria de datos tiene dos partes fundamentales. Una que se llama registro de propósito general, que es donde guardamos información que va cambiando cuando va moviéndose el programa. Y otro que se llama registro de funciones especiales. Bueno, el registro de funciones especiales, ¿sí? Lo vamos a ver. Si yo me quiero ir a la memoria, ya sea a la memoria de programa o a la memoria RAM y ver cómo está estructurado eso en el datasheet, pues bueno, me voy aquí a organización de la memoria, ¿sí? Entonces entras y aquí te va a hablar de la memoria de programa y datos y te va a dar información de general, ¿verdad? De todo eso. De la cantidad de direccionamiento que puedes hacer y varias cosas, ¿sí? El vector donde inicia la memoria de programa, varias cosas que, como les digo, ya después centrados en el tema, pues van a entender con más claridad. Entonces, la primera información que da es la memoria de programa, ¿sí? Y la segunda información que da es la memoria de datos. ¿Sí? La memoria de datos. Ahora, la memoria de datos se divide en el registro de funciones especiales y en el de propósito general que les digo. ¿Sí? Y también sin abundar mucho en el tema, aquí viene la lista de la memoria. O sea, en qué dirección está cada registro. ¿Sí? Entonces, le voy a tomar una foto. Bueno, no una foto, un recorte. ¿Dónde está el recorte? Aquí está. Veo. Aquí abajo está el registro de propósito general, pero bueno, lo voy a dejar aquí nomás, así. ¿Sí? Okay. Entonces, esa memoria la vamos a utilizar ahí ahorita. Entonces, vean en el datasheet, ahorita estamos viendo como un concentrado de todos los registros, ¿sí? Ahora, yo les dije que cada uno de los bits de esos están conectados a las cosas para configurarlas. Vamos a ver un ejemplo. Estábamos viendo el puerto A, ¿sí? Entonces, si quiero ver los puertos, me voy a ir a Input Output Ports, ¿sí? Este es el título mayúsculo, este es el título, lo abres. Así todos. Si yo quiero hablar de otras cosas, de interrupciones, aquí está. Bien. Entonces, aquí abro este y me voy a ir al puerto A. ¿Ven? Entonces, me voy al puerto A y habla, como les digo, en general del puerto A. ¿Sí? Pero aquí vienen los registros.
Fíjense bien. El registro port A, ¿sí? Tiene 8 bits. El bit 0, este RA, es para definir si ese pin va a funcionar o qué valor le vas a dar ahí. Ese es el valor que le vas a dar a ese pin. Si lo quieres que tenga un 1, si lo quieres que tenga un 0. Bueno, hay otro. ¿Dónde está ese port A? En la memoria RAM hay uno que se debe llamar port A, que es este, miren, ¿ven? ¿Y dónde lo puedes mapear? En la memoria 00CH, es hexadecimal de la memoria RAM. Hay otro registro que se llama tris. El tris es el que define si es una salida o es una entrada. Por ejemplo, si le pones un 1, lo configuras como entrada. Si lo pones un 0 a ese, lo configuras como salida. Y tienes desde el bit 0, el bit 1. ¿Dónde está ese registro en la memoria RAM? Si me va a la memoria RAM, aquí va a estar el tris A. Entonces, si yo pongo el primer bit, lo pongo como 0, estoy definiéndole que ese va a ser configurado como salida. Si en este otro bit le pongo un 1, el otro lo configuro como entrada o así. Entonces, no es que se los sepan de memoria. Quiero que me entiendan la relación de que todo el hardware está configurado con todos estos registros en la memoria RAM. O sea que cualquier cosa se configura con estos registros. Entonces el datasheet es muy extenso porque te dice para qué sirve cada registro, te dice muchas cosas. Entonces los datasheets no son un libro que se lea de principio a fin. Se usa cuando tienes algún problema y hay que saberlo leer. Bueno, ese es el puerto A, ¿sí? Pero también te puedes ir al puerto B y también te va a dar información del puerto B. Los registros, para qué sirve cada registro, y también te va a dar información del puerto C, qué hace el puerto C, qué posibilidades tengo de utilizarlo, y los registros, ¿sí? Y todo, ¿bien? De estar mapeados en la memoria RAM. Entonces, en la memoria RAM yo puedo configurar todo. Por eso es bien triste y bien delicado que se borre la memoria RAM, porque se desconfigura todo. Bien. ¿Dudas? Hasta ahorita no. Profe, Sí, señor. ese tipo de microcontrolador que estamos viendo, que es el 16828, ¿no? Sí, señor. ¿Es en qué se utiliza No, pues es que ya hay variedades, o sea, lo puedes utilizar o sea, es que depende, o sea, puede estar en todos lados. Sí hay marcas que tienen Pero, más. por ejemplo, en este ejemplo, ¿por qué el 1828? O sea, ¿por qué no otro? No, pues yo lo escogí, pero puede ser cualquier otro. Hay muchas familias. O sea, yo lo escogí de forma aleatoria, digamos. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Pero puede ser el 16F887, el 771, no sé, hay miles de micros, y no nomás en Microchip, hay de otras familias, de otras marcas. Hay, por ejemplo, está la marca de Atmel, está la marca de Freescale, ¿sí? Está muchas marcas, ¿ves? Entonces, la idea de la materia es como que aprendan a seleccionar y ver de forma global las cosas más que un PIC en general o un micro en general. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, para no contar todo, aquí voy a correr ahora sí el audio, ¿eh? Porque si no, pues voy a hablar toda la clase, ya perdía que el robot hable poquito. Muy bien. Ok. 828, CEPTAR, para proporcionar, por ejemplo, microcontrolador 10. En el microcontrolador 16F1828,
se posee un puerto de 6 bits bidireccional, denominado puerto A. Cada pin de este puerto tiene la capacidad de activar resistencias de pull-up. Estos pines también pueden activar las funcionalidades del convertidor analógico digital para la captura de señales analógicas. El puerto B posee 4 bits bidireccionales con capacidad de habilitar resistencias internas de pull-up. Este puerto también puede desencadenar interrupciones externas, y 2 de sus pines pueden actuar como convertidor analógico digital. En este puerto se puede habilitar la comunicación del módulo EUSART. El puerto C posee 8 bits bidireccionales con capacidad de habilitar pull-up internas. 6 de sus pines pueden actuar como convertidor analógico digital, así como un conjunto variado de funciones, involucrando el módulo contador, el EUSART, entre otros. Siempre que se desee buscar las capacidades de algún pin, es necesario remitirnos a la tabla de pin allocation. Es necesario precisar que esta configuración es para la versión de 20 pines, por lo que siempre se tiene que tener mucho cuidado con la versión de encapsulado que se está analizando. El PC, o contador de programa, es el encargado de almacenar la dirección. Bien. Hasta ahí, pues vimos un poquito de cada pin, ¿sí? Cada pin, cada puerto, cada cosa. Ahora, otra vez, recuerden, las primeras páginas, ¿sí? Las primeras páginas nos hablan de un resumen, ¿sí? Y luego nos da el pinout. Acuérdense que aquí hay 2 versiones, ¿sí? Un pinout de 14 y un pinout de 20. Luego nos da una tabla con un chorro de pines, ¿sí? Y luego pues ya viene una tabla de contenidos, ¿sí? De hecho aquí debería, en los buenos PDFs, bueno, no que este sea malo, porque aquí tiene su, pero aquí le das clic y te manda, ¿no? Pero bueno, es un contenido, ¿sí? La organización de la memoria, la configuración del dispositivo, esto es lo mismo que tienes aquí a un lado. Fíjense que este tiene 420 hojas, ¿sí? Entonces, este se usa para cuando tienen problemas con algo. Bien. Bueno, después viene un diagrama a bloques que puede cambiar dependiendo del micro, ¿sí? O sea, cómo está representado. En este habla de los módulos que tienen, así como de forma muy global. La memoria de programa, que es Flash. Acuérdense que Flash hablamos de la tecnología, ¿sí? Aquí hablamos de la memoria RAM, la memoria EEPROM, el puerto A, el puerto B, el puerto C. Y luego de los periféricos, estos son periféricos. Bueno, estos son periféricos, incluso con la EEPROM también pudiera ser considerado como periférico. Entonces aquí vienen un chorro de periféricos que tiene el PIC16F1828. Timer 0, 1, 2, 4, 6, ¿sí? Módulos de contador, módulos de comunicación, módulos de comparadores, módulos de convertidor analógico digital. Ahora, tengan cuidado porque pues en realidad están fusionados, ¿sí? ¿Cómo que están fusionados? Por ejemplo, el puerto A, esos pines tienen la capacidad de convertidor analógico digital y también tienen la capacidad de comparador. O sea que no es que tengas pines especiales nomás para esto, pines especiales nomás para esto, pines especiales nomás para esto, no. O sea que te están diciendo como los módulos independientes, pero en realidad la funcionalidad es en un pin tiene varias funcionalidades de estas. No sé si me explico. Este es el CPU y el CPU recuerden que es la ALU, ¿sí? El registro de trabajo, ¿sí? El registro de estatus y el decodificador de instrucciones. Aquí lo maneja junto, ¿sí? Y habla de lo que es la generación de la señal. Bueno, esto también te da una visión panorámica de qué trae el micro, ¿sí? Ven que en las primeras hojas te da esa visión panorámica.
Entonces aquí, pues bueno, te habla de pin por pin. Por ejemplo, el RA0 tiene todas estas características y bueno, ahí te da las diferentes funciones del pin 0, ¿sí? Puede estar como TTL, puede ser un convertidor analógico digital. Aquí se le puede poner un sensor capacitivo, ¿sí? Aquí es la otra, un comparador de voltaje y ahí sería la entrada positiva. También se puede usar como referencia para el convertidor analógico digital, ¿sí? O sea, estas son todas las funciones desglosadas que pueden ser puestas en el puerto A. ¿Sí está claro? Estas son todas las funciones desglosadas que pueden tener en el puerto A1, bueno, o sea, el siguiente pin. Y así, aquí va a venir otra listota con todos los puertos, con todas las cosas, ¿sí? Que se pueden conectar ahí al micro. O sea, vean cómo ahí se va haciendo hojas y hojas y hojas y hojas. Y no quiere decir que yo tenga que leerlas todas. Cuando yo necesite ver, oye, el pin A, ¿qué otras funciones tiene? Porque no se me está activando como el convertidor analógico digital. Ah, oh, mira, ¿sabes qué? Es que también este sirve para el timer. Y luego ya te vas y buscas, ay, no estaré habilitando el timer y no me deja que funcione esto. ¿Ves? O sea, el chiste aquí es de saber utilizar el datasheet. Bien. Ok, bueno, en el datasheet, ¿sí? Si le seguimos, o sea, hay miles y miles de cosas, ¿verdad? Pero otra parte bien, bien descriptiva es que es donde también da un esquemático un poquito más detallado de las cosas que están adentro de ese micro, ¿sí? Que de ese micro. Entonces, ahí podemos ver la memoria de programa, ahí vemos la memoria RAM. Recuerden que la memoria de programa es donde metíamos el código del programa para que saliera aquí la instrucción. O sea, aquí le metemos todo lo que queremos que haga. Ahora, en la presentación vamos a hablar del contador de programa. Entonces, el contador de programa es aquel que está diciendo cuántas instrucciones, qué instrucción se ejecute. La 0, la 1, la 2, la 3. Acuérdense, si hay un brinco, ¡pum! La instrucción en la que iba se guarda en el stack, que es la pila, se llama pila. El stack se guarda ahí y luego ya salta. Y luego ahí sigue haciendo cosas y luego a lo mejor llega otro salto, la dirección en la que estaba se guarda en la pila, la otra se recorre hacia abajo, o sea, nunca se pierden. Una se recorre hacia abajo y luego ya entra la nueva. Y cada que hay saltos se van guardando las direcciones en la pila. Cuando va acabando los códigos y se va devolviendo, estas direcciones van volviendo a entrar en el contador de programa para poderse devolver en el tiempo de lo que estaba haciendo, pues, para llegar a donde se quedó cuando se hizo el primer brinco. Entonces es el stack. Bueno, entonces el PC o Program Counter, o también se llama pila o el stack, ¿sí? Ese es este módulo de aquí. Y este va conectado por este bus que se llama de direcciones. ¿Por qué se llama direcciones? Porque aquí es donde se mueven las direcciones. Entonces, este bus de direcciones se conecta a la memoria de programa o memoria flash. Flash, recuerden que el término es por la tecnología. Recuerden que esta memoria es de alta densidad porque no podemos borrar byte por byte. En realidad borramos por bloques. Y esa es la onda de la memoria flash. Entonces el contador de programa tiene 15 bits en el puerto. 15 bits, o sea, tiene 15 líneas o 15 alambres que van ahí. ¿Cuánto se puede direccionar? O sea, se puede poner 0, sí, el 1, sí, el 2, sí. ¿Cuántas localidades de memoria se pueden direccionar con 15 bits? Pues, ¿cómo lo sacamos? Con la calculadora, que es 2
a la 15. 2 a la 15, ¿sí? El mayor número sería 2 a la 15 menos 1. O 2 a la 15 podemos saber la cantidad de valores. Entonces, pues bueno, alcanza a direccionar hasta 32 kilos de memoria de instrucciones. Pero bueno, cada microcontrolador tiene diferentes memorias. En este caso, esta es la memoria de programa, lo vimos a la entrada del datasheet, puede hasta 4 kilos de memoria de programa, hasta donde me acuerdo. ¿Sí? Bueno, sí, pues es que no me quiero devolver, ¿sí? Pero son 4 kilos de memoria de programa, creo. Ese es el program counter, ¿sí? El contador del programa. ¿Está claro ese? ¿Sí? Sí, profe. Bien. La memoria RAM, recuerden que es la memoria de datos o memoria volátil, es una memoria volátil. Esta memoria, si se baja el voltaje de 1.8, se borra. Por eso también incluso hay detectores de que si se cae el voltaje de la RAM, pues ya se asume de que se borró y se resetea el micro. Entonces, si se borra la RAM, recuerden que se desconfigura todo el hardware. Entonces, la RAM es muy importante y tiene dos funciones, el registro de propósito general y el registro de funciones especiales. El registro de propósito general sirve para guardar info que ahí vas generando en el programa. No, pues que hizo esto. Y no, que agarró la temperatura y la guardas en algún lado, es la memoria RAM. Pero el otro es el registro de funciones especiales, que es donde tú le escribes a todos los registros para que el puerto funcione como salida, que este funcione como entrada, que tenga puerto de comunicaciones, que tenga esto, lo otro. Bueno, esa es la memoria RAM, ¿sí? Entonces, en este caso, el microcontrolador 1828 tiene 256 bytes. Bien. Ok. Se me olvidó que no era presentación. La memoria de programa es una memoria flash y este tiene la capacidad de 4000. De 4000. Ahora, estamos redondeando, ¿verdad? Porque no son 4000. ¿Cómo se sabe exactamente cuántas instrucciones caben? Es que, por ejemplo, 1000, cuando viene un K o 1000, en realidad son el número es 1024, 2048, ¿sí? ¿Ven cómo? Bueno, entonces, pues bueno, lo más quiero definir que no es exactamente cerrado, pero así hablamos, ¿ah? Bueno, y estas instrucciones que van en la memoria de programa no son instrucciones en C. Por ejemplo, las instrucciones, ¿cómo les digo? Las instrucciones que ustedes van a teclear en C en realidad se descomponen en varias instrucciones en un lenguaje de bajo nivel que se llama ensamblador. Entonces, una instrucción en C puede corresponder a 3 instrucciones en ensamblador o 4 o 6, no sé, depende. Pero no quiere decir que si tienes 100 instrucciones en C, sea que tú agarraste o te consumiste 100 localidades de memoria. No, pueden ser 200, 300, no sé, dependiendo de la conversión de C a ensamblador. ¿Sí? ¿Dudas? Bien. Todo bien. Ahora, todos los micros necesitan alguien que los coordine. O sea, en todas estas son circuiterías, chavos. Por ejemplo, este está contando. ¿Con quién? ¿A qué velocidad? ¿A qué frecuencia? Ahora, cuando este está contando, envía los datos de la dirección a este. ¿Y cuándo saca los datos? O sea, cuando hace el cambio el pase del direccionamiento indirecto o directo. Esta memoria RAM cuando se graba el dato. O sea, todo tiene que estar coordinado. O sea, tiene que haber un reloj general en que todos se pongan en común acuerdo cuando trabaja todo. Esto es una maquinaria, digamos, ¿sí? Es como en un carro, ¿sí? El carro tiene la banda del tiempo que coordina todo.
Si se mueve en la banda del tiempo, ya tu carro no va a funcionar, todo va a estar rozando, haciendo las cosas mal. Bueno, pues hagan de cuenta, la banda del tiempo es esa entrada de reloj. Entonces, esa fuente de pulsos de reloj es fundamental, chavos, fundamental. Ahorita, pues bueno, los micros nuevos ya traen su módulo interno para generar este pulso. Pero antes, bueno, no todos, no todos, cabe mencionar que no todos. O sea, muchos micros necesitan su cristal externo. Pero, pues de algún lado tiene que venir esa señal. O sea, de algún lado tiene que venir esa señal. Y esa señal es fundamental para que todo trabaje a la vez. Es como la banda en el tiempo en los carros, es como los esos que están remando, ¿ven? No sé si ya ven que en las Olimpiadas hay unos que reman en velocidad en una canoa y tienen que remar al mismo tiempo para que vayan más rápido. Y hay un cuate enfrente que les dicen cuándo remen para atrás y así. Pues hagan de cuenta, esa es la señal de reloj. Y pues bueno, aquí tienen un módulo especial de generación de esta señal de reloj, ¿sí? Podemos generar la señal de reloj en un bloque interno. En este PIC tiene un bloque interno. Puede haber otros que no tengan un bloque interno. Si otro no tiene bloque interno y tú no le pones cristal, no va a funcionar. ¿Sí? Entonces el cristal es fundamental para que funcione. O le puedes poner un cristal externo aquí, ¿sí? Para que tú generes la señal de reloj de forma externa. Bien, entonces, en realidad es un conjunto de cosas que puedes utilizar, miren. Nos vamos a ir al datasheet, ¿sí? Yo quiero información del oscilador. Aquí viene. Esta es la información del oscilador. Pero hay un módulo especial completo que habla del oscilador, ¿sí? Fíjense bien. Este es un resumen del micro, ¿sí? Aquí vimos ahorita la organización de la memoria, ¿sí? Y aquí, bueno, pues hay muchas cosas, pero aquí en este caso vamos a irnos al módulo del oscilador. Le picamos al módulo del oscilador y aquí podemos abrir y tiene sub menos, ¿sí? Y pues bueno, como todo en la vida, pues aquí tiene un texto que tienen que leer, ¿sí? Y muchas cosas como la descripción de unas terminologías. Pero algo que es bien importante es este diagrama. Perdón. Este diagrama les dice por dónde o de dónde puede ser la fuente de reloj. Puede ser una fuente de reloj externa, ¿sí? O puede ser una fuente de reloj interna. Entonces, hay cosas que switchean de dónde viene la fuente de reloj. Por ejemplo, estos registros FOSC y SCS, que son registros de funciones especiales. Ah, no, perdón, estos están en los fusibles, en la palabra de configuración, ¿sí? Estos, ¿qué hice? Determinan de dónde entra la señal de reloj, si es interna, si es externa, si es multiplicada por 4, ¿sí? O sea, ¿qué es? Estos registros definen quién entra a la señal de reloj del microcontrolador, del CPU y de todo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nosotros pongamos en los registros, tú conectas esto y esto. Si, por ejemplo, tienes conectado este aquí y no le tienes conectado ningún cristal externo, porque estos son los pines, tú tendrías que ponerle el circuito acá. Pues no funcionaría el micro porque no tendría señal de reloj, ¿eh? Ahora, a lo mejor yo puedo ponerle un cristal y quiero multiplicar la frecuencia del cristal por 4. Aquí tiene este módulo que se llama PLL, que la multiplica. O también tengo otra entrada de reloj, otra entrada de un cristal o algo, ¿sí? Y lo puedo poner aquí, ¿sí? Y puedo tener varias fuentes de reloj, ¿no? Bien,
Esta parte es la entrada de señal de reloj externa, ¿sí? Y aquí internamente, pues tiene un generador de una señal de reloj interna, el cual tú también puedes cambiar a diferentes frecuencias, ¿sí? Y pues bueno, esa puede ser la señal de reloj interna. ¿Sí, bueno? Bien, bien, bien. Pero bueno, como les digo, después vamos a hablar más de eso, ¿sí? Pero yo lo que quiero que sepan es que hay muchas fuentes de reloj para el micro y tú con los registros del registro de funciones especiales y de los fusibles, tú seleccionas de dónde está conectándose cada cosa. ¿Dudas? No, profe. Bien, bien, bien. Profe, entonces todo eso se viene siendo el cristal, ¿verdad? Bueno, sí, más o menos, más o menos. Mira, el circuito del cristal, tú lo conectas aquí afuera. Si por ejemplo vas a poner un cristal externo de 20 MHz, tú conectas un circuito aquí afuera. ¿Cuál circuito? Este. Haz de cuenta que es la salida, ¿sí? La conectas a este que es un cristal que es de cuarzo, o sea, sí es un cristal. Este cristal de cuarzo, en realidad, si les cuento la historia, ¿quieren que les cuente la historia? Bueno, hagan de cuenta que antes, ya ven que los famosos eran los relojes suizos. El reloj suizo, todavía, pero el reloj suizo era de manecillas y era con cuerda, ¿sí? Entonces, Japón, que antes era corrientón, Japón era como China, y ya China ya, de hecho, ya, pero antes eran cosas, las cosas chafas eran de Japón, y mientras agarraba tecnología y todo, bueno, pues en Japón, pues estaban desarrollando la tecnología. Entonces, alguien inventó en el mundo un reloj que utilizaba este cristal. Este es un cristal, hagan de cuenta, es como una ventanita. Déjenme ver si encuentro aquí una. Cristal de cuarzo. Cuarzo electrónica. Bueno, los cristales de cuarzo son estos, que son así, tienen un encapsulado así como de fierro. En realidad, sí es una ventanita. Sí, adentro sí hay una ventanita de cristal, sí es, y sí es de cuarzo. Entonces, la propiedad de esa ventanita de cristal es que cuando tú la deformas físicamente con los dedos, genera un voltaje, ¿sí? Y cuando llega un voltaje, a ver, aquí está uno. Bueno, no se ve muy bien, pero aquí hay adentro, en medio, pues es un cristalito, ¿sí? De cuarzo. Entonces, cuando yo le pongo un voltaje, se deforma. Y cuando se deforma, genera un voltaje. Esa es una característica del cristal de cuarzo bien cañón. Miren, aquí viene una... Si yo, obviamente no prende un foco, pero si yo lo deformo, si yo le pongo presión, este genera voltaje. Y si le pongo voltaje, este genera presión. De hecho, hay muchos twitters. O sea, Twitter no del Twitter de las redes sociales, sino los Twitters del sonido, del audio, de las bocinas, que usan piezoeléctricos, que son cristales. Bueno, estos cristales de cuarzo, estos dispositivos tienen adentro una ventana de cristal de cuarzo, que tiene una frecuencia de resonancia, ¿sí? O sea, resuena a cierta frecuencia. Bien. Entonces, para que este cristal empiece a resonar, dependiendo del corte de la ventana, si la ventana es muy gruesa o larga o así, tiene funciones físicas, resuena a 10 kHz, a 2 kHz, a 20 kHz. Bueno, pues para que resuene, hay que ponerle unos capacitores y un circuito externo, ¿verdad? Que son los capacitores en realidad. Entonces, ya cuando entra al micro, ¿sí? Si se fijan,
Ya cuando, esto es externo al micro, están en la pata 3 y 2, que son la OSC2 y OSC1. Entonces, ya cuando está interno en el micro, tiene que cambia. Vamos a pensar, lo voy a decir así muy burdamente, ¿sí? Yo conecto al cristal, le meto un pulso y se deforma. Se deforma y genera un pulso. Y este pulso lo cambio de polaridad y lo hace que se deforme. Deforma, genera voltaje. Hagan de cuenta que lo pones a vibrar, ¿sí? Y para hacerlo vibrar, pues bueno, que funcione adecuadamente hay que ponerle este circuito con los capacitores. Ahora, en el datasheet, miren, en el datasheet, ¿sí? En osciladores, si nos damos un poquito más abajo, nos dice y nos habla de este circuito que se tiene que hacer con los cristales de cuarzo, ¿sí? Dependiendo la velocidad, los cristales de cuarzo que se le pongan, ¿sí? Debes de conectarle los capacitores con ciertos valores. O sea, tienen sus especificaciones, ¿sí? Que le debes de poner. Pero sí, ese circuito es el que va de forma externa, ¿sí? Externa. Y pues es algo parecido a este. Y si se lo van a poner, pues hay que irse al datasheet y leer en este idioma que se llama inglés, que es fundamental para su carrera, porque si no, ustedes se van a quedar y no van a poder subir en los escalafones de su empresa, porque una persona que sí sabe leer el datasheet, porque sí quiso aprender inglés, le va a ir bien y a usted no. Y a veces dicen que soy bien exagerado, pero es que el problema es que en este mundo ahorita todos los datasheets, toda la información, todos los clientes es en inglés y es bastante absurdo que no quieran aprender inglés. ¿Sí? O sea, ya no es ay, es que soy malo para el inglés, ay, es que no me lo, ay, yo no nací para el inglés, no, 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 es que no es de que, es que es una obligación para su propio desempeño, para que ustedes lleguen alto, lejos, porque toda la información o ir al trabajo en el Chuco o que sale una empresa o esto o lo otro, así es que pónganse a trabajar en el inglés. Bueno, pero esto es la onda del cristal, ¿sí? Ustedes le pueden poner el cristal externo o pueden utilizar el módulo interno. Ahora, hay micros que no tienen este módulo y hay que ponerle a fuerzas el cristal externo. ¿Simón? ¿Está claro ahora sí? Profe, Sí, señor. ¿Me iba a preguntar? Bueno. Ahora también le pueden poner un circuito que es más básico, que se hace con una resistencia y un capacitor. O sea que ustedes le pueden poner de entrada, en vez de un cristal, un circuito RC. Ahora, estos circuitos se le ponen, pero son muchísimo más lentos. O sea, no están trabajando estos en megahertz, trabajan en kilohertz. Pero dirán, ¿para qué? Sí, o sea, siempre queremos más potencia y siempre queremos más todo. No es cierto, no es cierto, no siempre queremos más potencia. Por ejemplo, si yo voy a poner un microcontrolador adentro de la piel, ¿sí? Adentro de algo donde no le puedo cambiar pilas, lo que quiero es que dure mucho tiempo funcionando, por ejemplo. Entonces, entre más rápido trabajan los microcontroladores, más potencia consumen, ¿sí? Entonces, a veces nosotros queremos los microcontroladores para que no se acabe la pila. Por ejemplo, si yo mando un sistema que va a estar en el fondo del océano midiendo la vibración, no sé, nunca le voy a volver a meter una pila y cuando se le acabe la pila se va a echar a perder, pues yo no quiero que la pila se acabe en 10 minutos. Quiero que dure 5 años, 6 años. Entonces, a veces la fuente de reloj tiene que ser lenta. ¿Sí?
para que dure mucho el micro. Y también a veces cuando invernamos el micro lo ponemos en una señal de reloj lenta. Por ejemplo, las computadoras, cuando nosotros nos vamos aquí y le damos suspender, aquí en inicio y apagado, le damos suspender. A ver si no se apaga, ¿eh? Si no, ya se acabó la clase. Bueno, le damos suspender. En este momento, la computadora apaga la pantalla, ¿no? Y hace muchas cosas. Pero en vez de trabajar a, no sé de cuánto tengan su computadora, digamos, a 3 gigahertz, se baja a una frecuencia mucho menor y mantiene la memoria RAM con la información que tenía. Eso es suspender. Suspender no es apagar, ¿sí? Entonces, en este caso, los micros a veces está trabajando en friega y a veces lo queremos invernar. Invernar es colgarlo de una señal de reloj de una frecuencia más baja y mantenerle el voltaje a la memoria RAM y todo. Pero entonces deja de consumir tan rápido, pues está invernado. Y luego lo despiertas y luego lo metes. Entonces, a veces se utiliza esta resistencia y capacitor. Aquí son unos ejemplos, ¿verdad? Tú seleccionas la resistencia y el capacitor según lo que necesites. Y en el datasheet dice también la información. ¿Sí? Viene la información, hay que leer estas que se llaman letras, en estas cosas grandes que se llaman palabras, ¿sí? En estas cosas que se llaman párrafos, en este idioma que se llama inglés. ¿Eh? Porque si no quieren aprender inglés, pues no sé qué hacer. Bueno, ¿dudas? ¿No? No, profe. Bueno, vamos a correr miren. Y reducir el consumo. Chula. ¡Ay! Impresionante. Bien. Muy bien. Espero que hayamos, ¿sí? Visto bien. Déjenme hablar un poquito más porque me queda tiempo y yo quiero exprimir todo el dinero que ustedes pagaron para su inscripción. Todo hasta el último minuto. Entonces aquí me quedan 15 minutos. Entonces vamos a seguir viendo el datasheet, ¿sí? Entonces, si tú quieres saber todo en el datasheet, pues no es imposible. Entonces, tú te vas a mover a través de los índices en el datasheet, ¿sí? Por ejemplo, cada módulo viene información de cómo funciona. Por ejemplo, el Watchdog Timer, ¿sí? Aquí viene cómo es el funcionamiento del Watchdog Timer, ¿sí? Viene el funcionamiento y la circuitería que lo hace funcionar, ¿sí? Y cómo está trabajada. ¿Quieres ver de la memoria EEPROM? Te vas aquí al título y aquí viene. Casi por cada módulo hay un cuadro. ¿De qué estoy hablando de cada módulo? Fíjense bien. De acá arriba, si se acuerdan, ¿dónde era? Pues era casi hasta arriba. Cada uno de estos módulos tiene algo en el índice, digamos. El ADC, ahí vas a tener algo en el módulo. ¿Sí? Miren. ¿Sí? Las interrupciones, el reset, el watchdog time. De hecho, viene más, viene mucho más, pero aquí, ¿dónde está el analógico? Por ejemplo, tiene que ver con ¿sí? Pues todo, miren. Los comparadores, aquí hay uno que dice comparadores. El timer 0, pues es el timer 0, ¿sí? O sea, todo bien. Entonces, tú quieres saber cómo funciona el ADC, te vas al lado del ADC y lees estas que se llaman palabras en este idioma que se llama inglés, ¿sí? Y aquí vienen las circuiterías de cómo funciona.
Y estos son los registros en el registro de funciones especiales que hacen los cambios. Ahora, cabe mencionar, chavos, cabe mencionar que ahorita estamos viendo una complejidad de una cosa bien acá, bien perrota, ¿no? O sea, que digan ustedes, hombre, Inge, pues ¿cómo me voy a aprender todo eso? O sea, ¿y cómo voy a programar? Dirán. Pues no, es que la verdad es que ya vienen en el MP Lab, van a venir herramientas, ¿sí? Para que ustedes utilicen todo esto sin necesidad de meterte tan a fondo. Entonces no se asusten, ¿sí? Yo les voy a enseñar. Entonces se van a saltar muchas cosas, pero a veces el ingeniero tiene problemas. Oye, que el puerto 6 no sirve el puerto convertidor analógico digital. Ah, chiles, ¿cómo que no puede? Oye, vamos a ver, este está conectado aquí o qué registro, aquí en este registro, ¿qué tenemos? En este registro, ¿qué tenemos? ¿Qué hace este? ¿Ven? Entonces el ingeniero tiene que meterse a ver estos problemas. Y ya es donde tú tienes que aprender a utilizar el datasheet. Bien. Al final, vienen cosas importantes de especificaciones, miren. Por ejemplo, especificaciones eléctricas, ¿sí? Las temperaturas, los voltajes máximos y mínimos, el master clear, en qué voltaje se toma como un 0, ¿sí? Las temperaturas mínimas, las corrientes, y ahí vienen especificaciones eléctricas, están hasta el final, ¿sí? Vienen especificaciones de frecuencia, por ejemplo, a tanto voltaje no puedes trabajar a ciertas frecuencias. ¿Sí? Por ejemplo, entre 1.8 y 2.5 puedes trabajar hasta 16 MHz y si quieres trabajar a 32 MHz tienes que trabajar en 5.5 voltios. Cosas así, muchas cosas así, ¿ven? La fuente de voltaje para cada micro, entre qué voltajes y qué voltajes está, ¿ven? Y ese voltaje pues cambia según los megahertz. Muchas cosas, o sea, es que son muchas, pero el chiste no es aprendérselas todas, sino saber dónde están, ¿sí? No es, o sea, el ingeniero no es el que sabe todo, el ingeniero es el que sabe dónde están las cosas. Entonces, abajo están las especificaciones técnicas, ¿sí? Eléctricas. Y si le siguen, quiero irme a donde, a veces cuando van a hacer la tablilla, miren, viene información del empaquetado, ¿sí? Viene información del código que están manejando los micros, ¿sí? Y viene información del tamaño o de cómo son los encapsulados. Y viene el tamaño específico. ¿Esto por qué? Porque cuando van a hacer la tablilla necesitan saber el tamaño de los pines y todo para que hagan la tablilla, el PCB. Y así va, o sea, pues aquí nos podemos estar todo el día, ¿sí? Pero, pues bueno, el datasheet es fundamental para que trabajen en esta onda. Este idioma que se llama inglés es fundamental y no es un lujo, no es que tú quieras, es una necesidad de tu carrera. Si no quisiste aprender inglés, pues